Buenas tardes. Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, les da la más cordial bienvenida al Congreso hacia la Excelencia Educativa. Agradecemos la relevante iniciativa de las autoridades de CUNSAC, maestro Carlos Vargas, director CUNSAC, y maestra Sonia Villatoro, directora del Departamento de Estudios de Posgrado de CUNSAC, quienes tuvieron la iniciativa de este magno evento. Bienvenidos. Hoy nos honra con su participación el doctor David Chacón, quien tendrá a bien disertar el tema la profesionalización docente e investigativa en la sociedad líquida. El doctor se distingue debido a sus estudios de doctorado realizados en el área de filosofía, derecho, comunicación, así como la maestría en energías renovables, posee también un posgrado en decisiones públicas y aprendizaje cooperativo. En el área de experiencia laboral, es profesor titular de la Escuela de Ciencias de Comunicación. Tiene experiencia amplia en el ejercicio docente desde 1991 en diferentes casas de estudios de Guatemala y también es coautor desde el 2016 hasta la presente fecha en el proyecto de justicia mundial con sede en Nueva York. Para nosotros es un honor contar con tan relevante participación y así que le cedo el espacio al doctor para que pueda disertarnos. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a disertar sobre la profesionalidad docente e investigadora en la sociedad líquida. Señor rector magnífico, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Olimpo Páez Vecinos, Su Excelencia Seok Hwa-Hong, embajador de la República de Corea, ese gran pueblo Han, ingeniero agrónomo Carlos Augusto Vargas Gálvez, magíster en ciencias, director del Centro Universitario de Zacapa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciada en Psicología Sonia Judith Villatoro, maestra en Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, directora de la Escuela de Estudios de Posgrado de CUNSAC, asimismo como coordinadora académica de este centro educativo. Autoridades docentes, público en general, patentizo mi agradecimiento al doctor Gustavo Morán, quien conjuntamente con las autoridades de CUNSAC me permiten disertar y participar a la vez en este congreso. En el segundo semestre del año 2011, el Consejo Superior Universitario aprobó el Centro Universitario de Zacapa, cuyas actividades iniciaron en el año 2012, siendo su primer director el doctor Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón. Durante su periodo, el centro se inició en el campo de la ingeniería, dejando establecidas 5 carreras, siendo la última en aprobarse en esta primera fase del CUNSAC, la carrera de psicología. En el año 2017 es el año en que comienza la Escuela de Estudios de Posgrado del Centro Universitario de Zacapa. Coincide con el fallecimiento del pensador polaco-británico de ascendencia judía Zygmunt Bauman, autor de un libro que podré compartírselos si ustedes lo desean, que se titula Los retos de la educación en la comunidad líquida.
Este libro expresa que la educación en la época de la modernidad líquida ha abandonado la noción de conocimiento, de la verdad útil para toda la vida, y la sustituye por el concepto de obsolescencia programada. Lo que aprendo hoy lo tiro si no me sirve, o lo utilizo si me sirve, pero no es algo que vaya a durar para la posteridad. Ahora el Centro Universitario de Zacapa cuenta con la aprobación de las carreras de nutrición y enfermería, que se unen a una concurrencia educativa integral, tanto en ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias puras. He iniciado esta disertación llamando a nuestro señor rector, rector magnífico. En el contexto iberoamericano, un rector magnífico vela por la excelencia de los campus que dirigen tanto desde el ámbito docente como el ámbito de la investigación. No todos los rectores de las universidades son magníficos, solo aquellos que puedan lograr ese ámbito docente y ese ámbito de investigación en una calidad totalmente notable. José Andrés Gómez y Sara Polo, periodistas del diario El Mundo de España, hablan de un factor, el factor H. El índice H es un factor ideado hace unos 15 años que tiene aplicación en las universidades de todo el mundo. Fue ideado por el físico Jorge Hirsch de la Universidad de California, que tiene aplicación para los investigadores científicos y los investigadores tecnológicos. Este factor H no puede aplicarse en conocimiento de humanidades, ciencias sociales, económicas, filosofía, derecho procesal, teoría e historia de la educación, historia moderna, pero sí es bastante útil en la física y en las ciencias puras. Entre otros, no puede compararse, algunas otras carreras no pueden compararse mediante este índice. Para los casos de las demás carreras está Google Scholar, que es una base de publicaciones académicas nacida en el 2004 de la mano del principal buscador de Internet, Google. En ellos aparece autores indexados, Manuel Parra Rosa, y se le atribuyen un total de 174 citas. La publicidad de un perfil en esta plataforma es voluntaria. El usuario debe registrarse y seleccionar qué artículos quiere que se consideren a la hora de elaborar estadísticas sobre la evolución de las citas académicas relacionadas. De nuevo, la población queda vetada a conocer el nivel investigador de sus rectores universitarios, en todo sentido, incluyendo las carreras de corte humanista. A nivel internacional se considera el índice H para medir la calidad profesional de los científicos. El índice H varía según las profesiones. Corresponde a un científico publicar H trabajos con H citas cada uno. En algunas profesiones varía. Es necesario solo 9 índices o 9 factores H. En otras 40 para catalogar a los mejores en cada disciplina. Las universidades que en los Estados Unidos que aplican pruebas para oposición de los nuevos docentes que se incorporan a las carreras, incluyen un factor H de 12 como mínimo, y tenemos un promedio de un factor H de 64 para aquellos que obtienen premios Nobel, entre otras
entre otros premios que hay. A la hora de evaluar la excelencia de un rector magnífico, como es el caso de nuestro rector, en la única universidad estatal de Guatemala, el criterio FH que pondera el factor individual con la media de los índices H de todos los investigadores con los que cuenta la universidad. Siendo la Universidad de San Carlos de Guatemala la única universidad estatal del país, el índice FH corresponde a correlacionar a las mentes más brillantes del país, producto de sus unidades académicas de ciencias, excluyendo a las que ya cité. Aquí encuentran a Hirsch, que es el autor del factor H. La superconductividad bien entendida empieza con H, y él explica. Lo que está a debate es si quien dirige la universidad es resultado de lo que producen sus unidades académicas para conferir ese título tan notable. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra rector magnífico va a depender de si las unidades académicas pueden producir el índice de profesionales que cumplan con este factor H y que sean reconocidos a nivel mundial, tanto en el campo de las investigaciones. Por ejemplo, si un autor escribe 20 textos de investigación y este ha tenido 20 citas en otros textos como tal, o ha sido citado por otros autores, entonces encontramos el factor H de los textos escritos con el factor H de las citas hechas por otros investigadores de ese mismo texto. Ahora, si las unidades académicas gastan recursos sin producir conocimiento, corresponden a lo que la función docente y de investigación se sitúa con el nombre de sociedad líquida. En una sociedad líquida, las unidades académicas de las universidades no producen conocimiento, producen gasto. Porque se vuelven efímeras, el estudiante cree que llega y está interesado por lo inmediato, por lo pasajero, por lo superficial y no por generar verdadero conocimiento. Entonces se funden en ese concepto que llamamos sociedad líquida. De la Universidad de Luxemburgo afirma que existe una correlación positiva entre ser buen rector y el mérito docente e investigador, ceteris paribus. Por el contrario, Jesús Fernández Villaverde, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania, dice que los buenos rectores no llegan a sus cargos por ser buenos investigadores, sino por ser políticos que saben ganar elecciones. Eso es propio de una sociedad de carácter líquido. Ramón y Cajal concluyen que un rector no debe ser el número uno, pero sí un investigador y docente notable. De ahí el título de rector magnífico. Si han seguido la idea de lo que he dicho hasta ahora, eso depende de la interdependencia que se logre con los investigadores y docentes de las distintas unidades académicas. ¿Qué quiere decir? El título de rector magnífico que se le otorga al rector de la única universidad estatal del país va a depender de si las unidades académicas tienen su docencia y su investigación en unidades que puedan ser conocidas a nivel mundial o a nivel internacional. Simon Bauman
propone que la docencia y la investigación no deben estar orientadas al trabajo o al mercado laboral o al consumismo, sino a formar ciudadanos que recuperen los espacios públicos y la democracia. Los que recuerdan, antes de la obra República o La República de Marco Tulio Cicerón, muchas de las actividades que ahora llamamos lo público eran de carácter privado. Con Marco Tulio Cicerón encontramos la llegada de lo público. En la actualidad, en el siglo XXI, cada vez la esfera pública se vuelve líquida, se pierde. Un ciudadano ignorante de lo político es incapaz de controlar las circunstancias sociales del futuro y de las suyas propias. Lo que he dicho plantea a debate la importancia de la formación de lo que hoy en Guatemala pretende retomarse como la preparación de la docencia universitaria y de investigación en circunstancias adversas, como las que atravesamos actualmente. Creo que los que me escuchan estarán de acuerdo en que la universidad pretenda, a través de su Escuela de Estudios de Posgrado y el Centro Universitario de Zacapa, formar su profesorado y su investigación. Quizá cuestionen si debe orientarse el currículo y los participantes a formar líderes políticos, empresarios, para buscar una sociedad que no se pierda en la fluidez de lo líquido. La reflexión es si la sociedad en la que estamos inmersos puede recibir ese apelativo de sociedad líquida frente a criterios anteriores, sobre todo de aquellos que hablaban de sociedad sólida. Quisiera detenerme un segundo para leerles criterios de una sociedad sólida y el extremo contrario de lo que sería una sociedad sólida en el texto de Ramón Salazar, Historia del Desenvolvimiento Intelectual de Guatemala. Él explica de que en la época de la colonia y en la época de la instauración de la universidad, el grado de doctor era, antes que un título científico, era un blasón nobiliario que venía a aumentar el lustre de la persona que lo tenía, que por necesidad debería ser ilustre, según veremos luego. Expurgados los estudiantes desde la entrada a la universidad para probar la pureza de la sangre, no tenían derecho, sin embargo, al grado de doctor si no poseían un escudo heráldico. Ser rico y ser hidalgo eran condiciones necesarias para vestir el capelo universitario y para usar la borla universitaria. Nada más curioso que las ceremonias que precedían al acto y las fiestas solemnes de investidura de grado. Se descomponía en 3 actos. El primero llamado apertura, etcétera, etcétera. Entonces, la Universidad de San Carlos de Guatemala, en otorgar los estudios de posgrado, pasó de ser una sociedad rígida, totalmente sólida, en las cuales llegar a los posgrados era como algo desesperanzador, que pocas personas podían lograrle. Y sobre todo, para lograrlo se necesitaba dinero. Sin embargo, si el adjetivo líquido, que en criterios físicos entiende un volumen sin una forma, implica un estado de la materia con una baja cohesión que no permite hacerla comprensible, tampoco la profesión y la investigación pueden ser identificadas con facilidad. La profesionalidad universitaria es única, pues pretende la unidad de pensamiento, pero dentro de una unicidad de criterio que solo puede tener cada profesional universitario. Esto quiere afirmar que aunque estemos entre pares, personas de una misma disciplina, de una misma profesión, entre miembros que nos hemos formado juntos en
en alguna rama de conocimiento, siempre cada uno de ellos tendrá una autonomía de la acción individual. Además, su fuente está en que la sociedad espera del profesional en sus distintas manifestaciones. Si la sociedad es líquida, que no sabe qué es lo que quiere y es efímera, entonces será imposible que el profesional pueda definir qué es lo que significa la sociedad a la que va a servir y a la que se debe como tal. Si la profesión es parte esencial de la sociedad y ésta está desordenada como consecuencia de una liquidez, es necesario plantearse el papel docente en una sociedad que no lo sustenta. Las tres ideas fundamentales son: la docencia universitaria es una profesión, la investigación depende de una profesión, y tanto la docencia y la investigación responden a una sociedad que en el siglo XXI es una sociedad líquida. Ayer, en la conferencia inaugural del doctor Ruano, hablaba de que la universidad es reflexión. Debe integrar un método colaborativo, debe tener buenos hábitos, debe tener buenas estrategias y un ambiente adecuado. Este congreso, uniendo la conferencia de ayer sobre el futuro de la universidad y las conferencias subsiguientes de este congreso sobre excelencia de la calidad educativa, neurociencia, Big Data y educación continua, pretenden reflexionar sobre criterios que propicien la unidad de la excelencia académica. En el contexto generalizado de las fechas del Congreso organizado por CUNSAC está la reforma universitaria, cuya apertura de sesiones comenzó la semana pasada, el día 16 de junio, en medio de una pandemia que implica el neologismo de nueva normalidad y una crisis económica que debemos reconocer aquellos que estamos comprometidos con la enseñanza. Si me permiten hacer un paréntesis y recordar la educación sólida o la sociedad sólida como la entendíamos en el siglo XIX, quisiera referirme a la Escuela Normal Superior o la Escuela Normal Superior de Francia, que fue fundada en el año 1794. De la Escuela Normal Superior han graduado 13 premios Nobel, 11 ganadores de la medalla Fields, médicos, biólogos, matemáticos importantes. En humanidades han graduado filólogos, filósofos, entre los que destaca Juan Francisco Rebel, quien obtuvo un doctorado honoris causa en una universidad de Guatemala. Graduó también Althusser, Luis Althusser, que identificando con el marxismo el estructuralismo, representa el humanismo del siglo XX. Otras personas que ustedes conocieron durante su formación: Juan Hipólite, Mauricio Merleau-Ponty, Juan Pablo Sartre, Raymond Aron. El primero de los mencionados fue maestro de Foucault, junto a los otros que integraron unidades de pensamiento en el largo siglo XX, tanto en el campo de la lógica como en el campo del existencialismo. Destaca también el pensador francés Henri Bergson, quien, al igual que otros pensadores, procura ese distanciamiento del positivismo, fundamentado en la física con una dura crítica al mecanicismo y al cientismo. La Escuela Normal Superior cuenta con psicólogos, con historiadores, con economistas, con sacerdotes, con políticos, con militares, que en suma influyeron integralmente el largo siglo XX.
¿Qué pasó en el siglo XX? Recopilamos lo que en el siglo XIX afirmaba Federico Engels: la historia se erige sobre una base palpable: comer, beber, tener derecho a techo, tener derecho a vestirse. Ya no sobre un ideal, sino algo que podamos ver. Walter Benjamin afirma que no es posible un documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Cuando examinamos la historia y creemos que la educación es una fuente de cultura, de transmisión de cultura, también la educación puede convertirse en una fuente de transmisión de barbarie. Norbert Elias: los hombres ponen en cuestión gran parte del pensamiento de generaciones anteriores. La historia aparece como un amontonamiento de acciones particulares de hombres que sencillamente no tienen ninguna relación. Sin embargo, se amontonan sus acciones y estos forman la historia. Karl Marx afirma: el hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de sus manos, uñas y dientes. Marc Bloch: la credibilidad de las noticias oficiales cae por los suelos, lo que nos devuelve a la Edad Media, donde era más importante los rumores que hoy se encuentran a la orden del día a través de las redes sociales. Las redes sociales han contribuido enormemente a la liquidez de la sociedad. A principios de la segunda mitad del siglo pasado, una serie de orientaciones filosóficas, tales como las del pensador judío Zygmunt Bauman, usando la correlación entre los fluidos y la liquidez, provoca un análisis de lo social, un comentarista de la sociedad líquida. Quiero recordar que casi 100 años atrás estaba la humanidad en medio de una gran pandemia, la gripe española. También los pueblos estaban sumidos en la Gran Guerra, conocida posteriormente como la Primera Guerra Mundial, y España es el primero que la determinó, aunque la gripe española se le llama así, pero se originó en Texas, Estados Unidos. El tema de la Gran Guerra, el tema de la pandemia, inicia un rompimiento con el pensamiento eurocéntrico e inicia en Ginebra la Sociedad de las Naciones. Su fracaso anunciado fue propiciado por intentar, a través de lo jurídico, imputar responsabilidades no solo a los estados, sino a los individuos, a través de un estado supranacional que decidía las acciones de la comunidad humana. Algo similar está sucediendo en este preciso momento. Entre estas acciones de la comunidad humana está marcar un ritmo, un modo de ver las cosas, un modo de entender la profesión docente. He asistido a múltiples conferencias sobre la función y el rol del educador en lo que nos atrevemos a llamar nueva normalidad. Zygmunt Bauman pasó medio siglo de su vida en medio de conflictos de la humanidad, en servicios de inteligencia soviéticos, entre otros, lo que contribuyó a su reflexión de la imposibilidad de un orden universal sobre... Bueno, voy a seguir con la... ¿Ah? En el momento en que la individualidad
Pierde el rumbo de vida, sucumbe a su vez la individualidad que representa esa sociedad líquida. Los intereses de colectividad que son entendidos desde el socialismo metodológico y que empiezan a perderse cuando no entendemos las instituciones. Y al no entender las instituciones, encontramos un fracaso en la gobernabilidad y su interacción en el equilibrio de las relaciones recíprocas entre un pueblo. Retomo la circunstancia de Guatemala. Hoy la educación como concepto, una vez más, en la historia, salvará a la humanidad de su propia destrucción, porque intenta mantener esa idea de cultura entre la ambivalencia del antes y después de este confinamiento. Perdón, voy a... En el gobierno pasado influyó mucho el desastre político y se dieron importantes pasos para la reconstrucción de esa confianza en el Estado, que se afincó en el sometimiento a extremo de la autoridad del gobernante en discursos dominicales en el pasado, hace 38 años, por un jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, y hoy en 2020 por un presidente constitucional con permisos extraordinarios brindados por el mismo orden constitucional que solo hace unos cuantos meses colocaba contra la pared la figura del señor presidente. Cualquiera de los que participan y me escuchan dirán que las exigencias de los tiempos son los que nos hacen obedecer hoy lo que hace 2 años, siguiendo el pensamiento de David Thoreau, explicaba la necesidad de la desobediencia civil de las universidades a favor de la Organización de las Naciones Unidas y su comisión en Guatemala. Hoy se obedece y no hay desacuerdos políticos importantes. La educación superior entra en un letargo y una retórica que confirma la banalidad de los argumentos y la pedagogía de la sumisión. La educación tiene, por otro lado, esa inmunidad de sobrevivir en medio de la adversidad. La educación es atemporal, es sólida, totalmente indiferente. A lo que será característico en algunas semanas en la educación superior ese término de virtualidad, que fue un salvavidas etéreo en estos primeros 4 meses del año. Sin embargo, de julio en adelante, la pregunta es, ¿será una forma totalmente líquida de entender el papel de la educación en la sociedad? Pues al contrario de Cicerón, no favorece lo público, sino la desaparición del sujeto en la individualidad detrás de la pantalla. No hablaré de virtualidad. El tema básico es la comprensión de la profesionalidad docente, que debe sobrevivir delante de la pantalla y comunicar cultura y educación verdadera. La sociedad en la que se ejerce docencia en Guatemala no es líquida. Tampoco es la oposición de Ortega entre hombre masa, hombre selecto. No es unidimensional, colectivista, no se adjetiva de forma conjunta y hay un respiro de validez en medio de la obligatoriedad de la retórica del ágora actual en un mundo de pantallas y tecnología. Hay un verdadero duelo académico entre los educadores y los tiranos de la pedagogía. Debe ganarlo quien pueda entregar a la sociedad este modelo de cultura que debe trascender y debe sobrevivir a esta pandemia. Al referirme a estos días que corren, no quiero hacerlo al tiempo cronológico, sino entender educación, perfilarla a partir de las discusiones que han impactado los procesos de cambio de la sociedad, a la vez los procesos de investigación
que garantizan el futuro de las generaciones que nos sucederán. Debe entenderse sus formas originales, la crisis, para entender cómo restaurar la normalidad. La investigación cambió de rumbo acabada la Segunda Guerra Mundial. La investigación adquirió solidez, que hoy, en medio de la crisis de enfrentar una sociedad líquida, es característica por la forma de resolver problemas. Las palabras del embajador de Israel en Guatemala, Matan Yacoin, indica que Israel como Estado político eligió a Guatemala en el año 2020 país prioridad. Ser país prioridad implica que si descubren cualquier cosa, el primer país del mundo es Guatemala para ponerlo en práctica como tal. La decisión política de trasladar, pese a cortar el comercio de cardamomo de los países árabes con Guatemala, el gobierno del presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel trasladaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Tuvo como reciprocidad el desarrollo de una serie de acciones de Israel sobre Guatemala, entre ellos colaboración directa con el Instituto Tecnológico de Zacapa, unido al CUNSAC, que se preocupa por el desarrollo humano, social y ambiental, apoyando directamente por el pueblo y el Estado israelí para la solución de problemas nacionales y regionales. Este paso no tiene nada que ver con la ciudad de Guatemala, sino con Zacapa y el corredor seco. De las 14 zonas climáticas, Zacapa presenta el Monte Espinoso, que es anterior al desierto. Pero en medio de ese Monte Espinoso hay una singularidad de vida que deberíamos estar orgullosas de poder comunicarla a través de este Congreso. Me referiré a hechos concretos y hechos válidos. El trabajo del CUNSAC de Manuel Barrios Isas y los curculiónidos de Mesoamérica, que investiga más de 4.500 géneros y 86.000 especies, las que afectan directamente a Guatemala como país agrícola, entre ellas el gorgojo, que tanto afecta a la agricultura. Como lo dice la página del CUNSAC, Michelle Bustamante, quien dentro de la comunidad biológica investiga el mutualismo, cooperación, parasitismo entre las relaciones que van entre la planta y el animal. Carlos Vargas Gálvez investiga las estepas subtropicales del río Ponilá en la parte este del caserío Matasano. Emma Aldana, sus investigaciones sobre biología molecular que han sido fundamentales para entender procesos de vida como el genoma humano y a partir de ello generar procesos industriales, empresariales y de salud. Iván Vargas, cuyo interés en rumiantes y las bacterias de su aparato digestivo sumamente complejo, que en el rumen, retículo, omaso y abomaso procesan regulando con saliva el pH, con más de 40.000 mordidas diarias que pueden transformarse en una enorme cantidad de productos de desarrollo industrial. Ismar Hidalgo Portillo, que busca la protección alimentaria a través del desarrollo de técnicas como la producción de vegetales de invierno, que cuida la parte vital de nuestro patrimonio, como son los campesinos y la mediana industria de Oriente. Bianca Bozarreyes, quien investiga dentro de la etología el comportamiento de las aves, sus características innatas y heredadas debido al entorno donde vive. Julio Morales Kahn, quien correlaciona la cibernética para el desarrollo de ese nuevo término que se conoce con el nombre de ciencia ciudadana, con la cual se establecen proyectos de base y desarrollo local. Estaba Jonathan Ortega y su investigación sobre las setas de los bosques. Simón Fernández, cuya investigación está correlacionada con los artrópodos
y los vectores arbovirales de las comunidades bióticas. Andrea Mazariegos, cuyo interés en entomología sirve como aporte a reflexiones en un campo que abarca alrededor de 1.300.000 especies. José María Figueroa, cuyo trabajo en aceites vegetales interactúan en la elaboración de miles de productos de la industria guatemalteca. Los investigadores de CUNSAC no pertenecen a los elementos de las grandes industrias que proveen al consumo de una sociedad líquida y han provisto grandes ganancias a empresas de comida rápida o la elaboración de productos como el atún en polvo o como el té frío que puede disolverse sin necesidad de calentar el agua. No están sumidos en algo sin tiempo, en algo que no exige una educación para toda la vida. Quiero concluir esta disertación diciendo que la educación, no importa cómo se dé, siempre es y será una transmisión de cultura. La educación es inteligible. Los profesores y los investigadores pueden comunicarla a la sociedad. Y creo que eso es válido en Guatemala. Hay cosas que se disuelven y que jamás volveremos sobre ellas. Y hay cosas de nueva formulación. Pero unas y otras interactúan. ¿Cuáles son los retos del profesional docente para el siglo XXI? Pensar lo nuevo, decir lo nuevo, hacer lo nuevo y reajustar el signo de los tiempos. Muchas gracias. Doctor Chacón, muchísimas gracias por su valioso aporte esta tarde. Estamos muy agradecidos por todo lo que compartió con nosotros, lo cual es valioso. Asimismo, agradecemos al Centro Universitario CUNSAC y a COICA por hacer realidad este congreso.